Hola, ¿cómo están? Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús a toda la misión cristiana Palabra Viva y también a aquellos amigos que nos puedan estar escuchando. Aquí estamos para hablar la palabra de Dios y también para leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10, del 1 al 17. Y vamos primeramente a escuchar las noticias. Nuevamente estamos por acá, hermanos, amigos, para hablar de la palabra de Dios. El título es Mantente firme en el Señor. Justamente en estos tiempos que necesitamos tanto mantenernos firmes en el Señor. Especialmente nosotros como cristianos que conocemos la palabra y sabemos lo que va a venir en el futuro. Vamos ahora primeramente para empezar. Padre Santo, en el nombre de Jesús estamos aquí, Señor, reunidos para poder exaltar tu nombre, para bendecirte, para glorificarte. Gracias porque tú nos has llamado a tus pies. Gracias porque tú nos has escogido, Señor. Padre mío, te damos gracias por la vida, por la salud. Te damos gracias, Señor, por la familia. Te damos gracias por los alimentos. Te damos gracias, Señor, porque tú cubres todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tú quites toda cosa que esté molestando nuestra mente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, clamamos a ti. Sé tú, mi Dios, el que te estés moviendo en este lugar. Espíritu Santo, muévete, redarguye, Señor, en los corazones de cada uno de los presentes, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos a ti y dejamos todo este tiempo, Señor, en tus manos. Sé tú el que nos estés guiando. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a continuar, mis hermanos. En 2 Timoteo, capítulo 3, vamos a leer desde el 1 hasta el 17. Es un tema muy importante. Y dice, ¿cómo será todo antes del fin del mundo? ¿Te interesa? Yo creo que sí te interesa. Así es que vamos a leerlo. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente,
porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es tonta, como lo eran James y Jambres, los brujos que estaban en contra de Moisés. Luego vemos las últimas instrucciones para Timoteo. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar. Sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo. Así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Bien, como hemos leído, ¿no? Yo lo leí en la traducción del lenguaje actual, pues quiero también que se entienda bien la palabra de Dios, ¿no? La memoria, mis hermanos, la memoria es un instrumento en las manos de Dios para instruirnos también. Y aquí mucho le está hablando Pablo a Timoteo sobre que tiene que recordar todo lo que vivieron juntos, ¿no? En primer lugar, tenía que recordar los sufrimientos que Pablo había padecido junto con Timoteo. Y aún desde antes, ¿no? En su primer viaje misionero, cuando él llegó a Listra, ahí lo recibieron muy bien, pero vinieron de otros lugares, de Antioquía y Iconos, y los de Listra lo atacaron, ¿no? Lo hicieron, le pegaron, ¿no? Y Pablo cayó como muerto, y ellos pensaron que estaba muerto y lo dejaron ahí tirado. Lo apedrearon, ¿no? Y después sobrevivió y se fue a Derbe. Probablemente también Timoteo había estado en ese grupo de cristianos que lo habían visto, ¿no? Y luego volvió por ahí y lo recogió a Timoteo como un discípulo y se lo llevó a otros lugares, ¿no? El recuerdo de estos eventos quedó grabado en la memoria de Pablo y Timoteo porque habían compartido muchas experiencias. Pablo también recordó a Timoteo la influencia que él tuvo, Timoteo, sobre su abuela y de su madre, porque ellas le enseñaron la palabra de Dios, ¿no? Eso lo hemos leído en el versículo 15, ¿no? Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez, ¿no? En el 15, su abuela y su mamá le enseñaron. Y él estaba ahí siendo preparado para la buena obra, ¿no? Como dice ahí, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Él tenía que recordar esas enseñanzas, tenía que aprender a recordar las cosas del pasado, porque eso le iba a ayudar para enfrentar el futuro. Pensemos, nosotros aquí en la actualidad pensemos, ¿tú recuerdas alguna experiencia que te anima y fortalece cuando enfrentas fortalezas? Muchas veces nosotros hemos pasado problemas difíciles, problemas fuertes. Los hemos pasado, los hemos superado. Y ahora cuando venga o cuando viene un problema,
decimos, uy, esto es fácil, si ya superé lo otro, puedo superar esto. O al menos tenemos que tener ese ánimo para seguir adelante, ¿no? Porque es difícil en estos tiempos seguir viviendo. Yo veo que mucha gente está sufriendo, mucha gente está casi tirando la toalla, ¿no? Han habido adolescentes que están tratando de matarse, personas mayores están sufriendo el estrés. Cosas feas se están viendo, se están matando entre unos y otros, ¿no? Por los mismos problemas que hay. No, nada es justificado, pero no saben superar los problemas. Entonces, pero Pablo dice que un creyente comprometido sufrirá persecución. Sufrirá persecución. Hay persecución. De una u otra forma, sentimos la persecución y nosotros tenemos que seguir adelante. En el versículo 12 y 13 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cuánta gente engaña? ¿Cuánta gente miente? ¿Cuánta gente trata de dejarte mal de una u otra forma? ¿No? Es un tipo de persecución también, ¿no? Entonces, son partes oscuras que un cristiano tiene que pasar, pero tenemos que seguir adelante. Son cosas peligrosas. En esta semana me enteré que a un pastor también lo han asaltado y que le han pegado, ¿no? Son asaltos, son cosas feas que están pasando en este mundo. En el versículo 1 del capítulo 3, dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Estamos enfrentando dificultades. Tenemos que tenerlo bien presente. No puedes esconderte. No estamos en una burbuja, mis hermanos. Nosotros somos cristianos. Conocemos la palabra de Dios. Sabemos que Jesús está en nuestro corazón. Dios mismo está con nosotros. Pero estamos viviendo en este mundo que ahorita están engañando a mucha gente, ¿no? Entonces están haciendo persecución y cosas peores van a venir, pero tenemos que estar preparados nosotros. Timoteo había seguido el ejemplo de Pablo. Del versículo 10 al 13 dice eso, ¿no? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Qué bueno que es el Señor, ¿no? Entonces, su doctrina, su conducta, propósitos, pero persiste tú, dice, persiste tú en lo que has aprendido. Tú ya lo pasaste, sigue adelante. Tenemos una meta, que es el Señor Jesús, ¿no? Entonces, debemos confrontar los tiempos peligrosos que se viven en la actualidad. Qué cosas estamos pasando para poder ver las cosas que van a venir en el futuro, ¿no? Tenemos que ser fieles como Pablo. Timoteo había seguido el ejemplo de Pablo y a buena hora, porque él también enseñaba a otros, ¿no? Entonces, Timoteo ha seguido un gran ejemplo que está comprometido con el apóstol Pablo, ¿no? En ser un vocero del Señor. Él estaba convencido de la verdad del Evangelio y todo lo que Dios le había entregado también a Pablo. Él había visto, había pasado con él muchas cosas, ¿no? Y él había captado, había aprendido. Qué lindo que es aprender. Nosotros tenemos ahora la palabra de Dios donde podemos sacar las enseñanzas que hay ahí escritas y poder captarlas y tenerlas en nuestro corazón y en nuestra mente y seguir como el Señor dice, ¿no? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced. Filipenses 4:9, ¿no? Todo lo que lo vio hacer, lo que aprendió, Filipenses 4:9, ¿no? Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todo lo que aprendiste y recibiste y oíste. Tenemos que estar nosotros bien dispuestos a aprender las enseñanzas. ¿Para qué? Para hacerlo.
Y como dice ahí, el Dios de paz estará con vosotros. Si tú quieres que Dios esté contigo permanentemente, cumple la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, sed imitador de Cristo, ¿no? Como dice también la palabra, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está diciendo esto. Y es una buena enseñanza, porque nosotros aprendemos, imitamos a Pablo. Pablo imitó a Cristo. Y eso que nos ven otros, también van a aprender y van a ser imitadores de nosotros. Y nosotros queremos que la gente siga aprendiendo más del Señor, ¿no? En Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, mis hermanos, real sacerdotes, no, escogidos por el Señor para que anunciemos que tenemos que salir de las tinieblas y buscar su luz admirable. Entrar en la palabra del Señor. Reconocer a nuestro Dios como el Señor único, todopoderoso. El Señor es así. Jesús se manifestó al Padre, mis hermanos, ¿no? Jesús vino a esta tierra. Él tenía a Dios Padre. Manifestó, mostró al Padre. Si nosotros tenemos al Señor Jesús como iglesia, tenemos que demostrar al Señor Jesús o a Dios mismo al mundo. Eso es ser imitador. Eso es realmente ser un cristiano. Vivir como Cristo quiere que vivamos, ¿no? Los demás no conocen eso, pero nosotros tenemos que enseñarles como Dios nos enseña a nosotros. Tenemos que enseñar el amor, la misericordia de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro actuar, de nuestra forma de ser. A pesar de los problemas que hayan, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que te esté pasando en tu casa, porque hay persecución. Satanás siempre va a querer fastidiarte, incomodarte. Siempre va a querer que tú caigas, que no demuestres que eres un hijo de Dios, sino que demuestres que eres como cualquiera del mundo. Pero supera todo eso en el nombre del Señor Jesús. Levántate, fortalécete, aprende más, busca más de las enseñanzas del carácter de Cristo para que tú puedas seguir adelante. En 2 Corintios 3:18, mas vosotros sois, 2 Corintios 3:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Es muy importante eso. Tenemos que ser modelos nosotros, pero no a nuestras fuerzas, sino por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que debe tomar control de nuestras vidas y guiarnos y enseñarnos. Nosotros solamente tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor y permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, ser sumisos a Él, no ser rebeldes, porque para rebeldes ya hay muchos en el mundo. Nosotros como hijos del Señor tenemos que demostrar que realmente somos sumisos, somos obedientes a Dios. El ejemplo de Pablo en doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. El propósito de Pablo es de dar a conocer el Evangelio a mucha gente, ¿no? Y Timoteo imitaba la fe de Pablo, aprendiendo a depender de Dios en medio de sus tareas y dificultades. Longanimidad es tener paciencia con las personas, aun cuando nos hayan provocado de alguna forma. ¿Cuánta gente provoca? En tu misma casa, quizás tu familia, de repente tu esposo, tu esposa, tus hijos o tus padres. Te pueden insultar, te pueden ofender o te pueden
no defenderte de algún problema, de alguna dificultad, de alguna mentira, o levantarte calumnias, ¿no? Pero tienes que tener paciencia, que es lo que nos enseña el Señor. Los judíos, como se oponían al ministerio de Pablo y fueron la causa de muchas persecuciones, aún de la prisión que tuvo que pasar Pablo en Cesarea y en Roma, ¿no? Causaron muchos problemas a la iglesia en Galacia, Corintio y Éfeso. Pero Pablo aún así demostró tener mucha paciencia con esas personas y trataba él mismo de ayudarles. El amor es lo que debe prevalecer en nosotros. Y debemos de tener buenas relaciones con los demás, a pesar de todo lo que nos puedan estar haciendo. Ser fieles, afectuosos y demostrar sacrificio, aun cuando ellos no correspondan de la misma manera, ¿no? Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amor que Dios tuvo por nosotros, ¿no? Que nos ha dado a su Hijo único. Qué grande que es el amor de Dios, de verdad. Su único Hijo. Habrá sentido dolor, habrá sentido tristeza, pena, dolor físico, dolor moral, dolor espiritual, dolor emocional, ¿no? Pero aún así, por amor a nosotros, nos lo dio para que Él pagara por nuestros pecados. Cuán grande es su amor. Y en Juan 13, del 34 al 35, habla de que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor los unos por los otros. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Que conocerán que somos discípulos de Dios porque nos amamos unos a otros. Así es que a pesar de todas las cosas, todas las circunstancias, demostremos amor unos por otros, ¿no? Tenemos que imitar a Cristo. Y también tenemos que manifestar que le pertenecemos a Él, porque reflejamos el amor de Dios en nuestras vidas. Dios es bueno, grande, poderoso. Sin Él no podríamos vivir. Ese amor tenemos que demostrar. Ese amor que Él nos depositó, tenemos que demostrar a los demás. Paciencia es la capacidad de soportar las circunstancias adversas y perseverar en buenos propósitos y ministerio sin sentirnos derrotados. Perseverar, tener paciencia, seguir adelante a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades. Perseverar, porque Dios quiere que perseveremos. No nos sintamos derrotados. Tenemos a Dios a nuestro lado. A pesar de las cosas que pasemos, a pesar de los sufrimientos, circunstancias pésimas o malas que tengamos, Dios está con nosotros. Él nos dice: yo te doy la fuerza. Yo te animo, sigue adelante, no caigas, persevera. En las persecuciones que Pablo padeció, y sin embargo él seguía adelante. Él padecía. Cuando él se convirtió, él perdió la vista. Pero Dios, en Hechos 9, 15 al 16, Dios manda a Ananías para que busque a Pablo. Y dice: el Señor le dijo: ve a Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto es necesario padecer por el nombre del Señor Jesús. Sigamos adelante, no nos echemos para atrás. Y Timoteo recordaba los sufrimientos de Pablo y de muchos años, ¿no? Seguía adelante.
Dios nos da fortaleza, mis hermanos. En el versículo 11 que hemos leído, dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Él ha sufrido, las ha padecido. No es que se las haya quitado, sino las ha padecido, lo ha vivido, ¿no? Pero Él siguió adelante. Dios nos da fortaleza para pasar por en medio de estas experiencias sin ser derrotado. Tenemos que seguir adelante. Sabemos cuál es nuestra meta: estar un día con el Señor. Esa es nuestra esperanza, estar con el Señor, ¿no? Dios permitió que fuera también Pablo ejecutado por los romanos. Y hay muchos cristianos en diferentes países que son sacrificados, son muertos, asesinados por ser hijos de Dios. Tantas cosas que pasan, hermanos. En Juan 15, 18 al 20, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueron del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Acordáis de la palabra que yo os he dicho? El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si al Señor Jesús lo persiguieron, lo tomaron prisionero, lo maltrataron, lo asesinaron, lo mataron, ¿qué otras cosas nos puede pasar a nosotros? Por eso Él nos está avisando, nos está hablando de que hay muchas cosas que van a pasar, pero nosotros sigamos fuertes, sigamos adelante y enseñemos a otros lo que hemos aprendido del Señor Jesús, lo que hemos aprendido de Pablo, que Pablo le enseñó a Timoteo. Aprendamos nosotros también y seamos fieles. Seamos fieles. Lo único que nos queda es fidelidad al Señor. En Lucas 6:22, estamos terminando ya. Lucas 6:22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestros nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Cuántas cosas nos pueden pasar? Pero tenemos que estar preparados. ¿Cuántas familias, cuántos hermanos en su familia sienten que los aborrecen o los apartan de sí porque son hijos de Dios? O los compañeros de trabajo los insultan o les levantan calumnias por ser cristiano. Sé fuerte, mis hermanos, sé fuerte, permanece fiel, persevera en la palabra de Dios, ten paciencia, todo esto pasará. Aquí, ¿cuántos años viviremos en este mundo, en esta tierra? El Señor dice que todo pasará, pero mi palabra nunca pasará, su palabra permanecerá para siempre. Así que tratemos nosotros de imitar a Cristo. No nos dejemos llevar por las circunstancias, no nos dejemos llevar por los problemas, aún por los dolores, por las persecuciones. No nos dejemos llevar. Manifestemos que Cristo vive en nosotros. Reflejemos que somos del cuerpo de Cristo. Dios nos ama tanto que dio a su único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por nosotros. Y todo aquel que cree en el Señor Jesús, que le reconoce como su Señor y su Salvador, viene a ser hijo de Dios. Un día todos nosotros, los que creemos, los que somos imitadores de Cristo, vamos a estar con el Señor en el cielo. Vamos a estar con Él. Vamos a participar de una cena. Vamos a tener las bodas con el Señor Jesús. Humíllate al Señor, sométete al Señor y dale gracias aún por esas persecuciones. Dale gracias aún porque te ofende tu familia, porque te critica tu esposo, tu esposa, aún por tus hijos que quizás no te apoyan en nada, o tus padres que te botan de tu casa. Dale gracias a Dios, dale gracias,
porque eres un hijo del Señor. Y sobreponte, sigue adelante, porque Dios te ama. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos alienta. Gracias porque tú quieres que sigamos adelante, que seamos firmes, que seamos fieles, que permanezcamos en tu palabra, que no nos echemos para atrás. Oh Padre, te clamo por aquellas personas, aquellos hermanos, hijos tuyos, Señor, que quizás en estos momentos están sufriendo hambre, quizás están viendo que sus hijos no tienen que comer. Te suplico por ellos, Señor, que en estos momentos un vecino, un amigo, alguien, Señor, le lleve comida, Señor, le lleve dinero en el nombre de Jesús. Te suplico por aquellas personas que están sufriendo en estos momentos persecución. Dios santo, dale paz, Señor, dale tranquilidad. Sabemos que como a Job, tú no le mandaste, Señor, ese daño, sino Satanás fue el que le mandó el daño, pero tú lo permitiste, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también lo sanaste y le proveíste, Señor, de nuevo todo lo que él había perdido y se lo multiplicaste. Dios santo, en el nombre de Jesús, ayuda, Señor, a tanta gente que está en problemas, en dificultades en estos momentos. Tanta gente, Señor, que está sufriendo en estos momentos. Sé tú, Señor, el que estés con ellos, tocando, Señor, sus corazones, como hijos tuyos, Señor, que sientan tu paz, que sientan tu amor, Señor, que sientan tu presencia. Gracias te damos, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Aún, Señor, te imploro en estos momentos por aquellos que están enfermos, Señor. Alguna enfermedad, algún malestar. Tú, Señor, manda a tus ángeles, Señor, que les prediquen tu palabra. Tócalos tú, Señor, Espíritu de Dios. Toca a aquellas personas que están delicadas de salud, Señor, en estos momentos. Y dales sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toca, Señor, a aquellas personas que están sufriendo, Señor, emocionalmente, en el nombre de Jesús. Ayúdalos, Señor, para que se levanten, para que se aleje todo tipo de persecución, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Gracias, porque tú eres el único que nos puedes apoyar, Señor. Y sin ti no podemos vivir, Padre. Te alabamos, Señor, te exaltamos a ti, que eres nuestro Rey, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el que nos da la fuerza, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos, Señor. Bendecimos. Tú también ahí donde estés, bendice a toda persona que te pueda haber hecho daño en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos que te han dañado espiritualmente. Bendice a aquellos que te han difamado. Bendice a aquellos que te ofenden. Bendice a aquellos que quizás de una u otra forma te han hecho daño físico o espiritual. En el nombre de Jesús, bendícelos, bendícelos, bendícelos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Te damos la gloria y la honra, Señor, a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.